Pues vamos a orar para comenzar entonces. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, por un día más que tú nos das, Señor, y la oportunidad de poder conocer de tu palabra. Ven, Señor, y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, Dios mío. Que todo lo que adquiramos acá, Señor, nos dé la oportunidad de servir más, de entregarnos más, Señor, de conocerte más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tengo algunos alumnos que no han entrado o no han contestado algunas tareas del Classroom. Por favor, revisen y terminen de contestarlo. Siempre les doy como 15 días para que respondan. O sea, desde una clase hasta la otra. Y los retos y los premios, eso sí se cierran en 24 horas. A partir de las 24 horas, siempre se activan 24 horas después que doy la clase para que le dé tiempo a los que no asistieron de ver el video. Y también le estoy colgando el video, el enlace del video en la misma clase del Classroom. Ahí mismo le estoy poniendo también el video de la clase, de la última que se dio siempre. Así que ahí pueden revisar. Además, vamos a utilizar una evaluación diaria, o sea, de cada clase. Le voy a mandar un formulario donde ahí te van a responder preguntas muy elementales o sencillas de la clase que se dio y así le voy a evaluar esa clase. Y entonces le pondré el formulario, se lo mando por el grupo del WhatsApp. O es posible que también el mismo link, el mismo enlace se lo ponga en el Classroom. O sea, tienen 2 días de hacerlo. Y por medio de eso voy a medir la asistencia y la evaluación de la clase, las dos cosas. Así que es obligatorio hacerlo. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién me puede responder cuántas dispensaciones hay? A ver, activen sus micrófonos. 7, hermano. 7, a ver. Vero, dime una. La de la conciencia. Ok. Marcos. Gobierno humano, sí, ¿no? Gobierno humano. Gisela. De la ley. La ley. Tablet, Mateo y Morris. No era su nombre. Soy yo, hermano, Marlene. ¿Cómo se llama usted, hermano? Marlene. Ahí le voy a cambiar el nombre aquí. Un segundo. Ajá, ya. Dígame una. Ya le había dicho yo que eran las 7 dispensaciones y otra es la dispensación de la gracia o la promesa. Ok, a ver, usted, Ana. La inocencia. Inocencia. Avi. El reino. El reino. Ok, ya no alcanza ya para Jonathan, perdón. Vamos a empezar con Jonathan. Jonathan, ¿sí nos escucha? Sí, hermano. Bien, les voy a compartir aquí rápidamente la pantalla. Un tablón acá. Y vamos a trazar aquí. Ay, hay un error aquí, esta cosa. ¿Por qué no está dando esta cosa? Bueno, les iba a compartir para trazar la línea del tiempo, pero bueno, se lo hago preguntando de todas maneras. Voy a hacerla entonces con otra cosa. Tira acá. Bien, sí está. ¿Sigue en la pantalla, verdad? Sí. Lo vamos a hacer entonces así con esta. Ok, tenemos aquí este pizarrón acá. Deja ver. Voy a trazar una línea. Y esta va a ser mi línea del tiempo. Bien, entonces, déjame ver, activar el participante para verlos. ¿Quién me faltó por preguntarle algo? A Jonathan fue, ¿no?
Jonathan. Jonathan. A ver, la primera dispensación, voy a hacer un punto acá. Otro punto acá. Y así. ¿Cuáles los eventos que marcan la primera dispensación? ¿Y cuál es la primera? La primera es la inocencia y A ver, marca el principio de la creación del hombre. solamente Jonathan. A ver, Jonathan. ¿Me escucha? Sí, dígame a ver. La primera es la de la inocencia. Ok. ¿Y cuál Y es, cómo le marcamos? El primer punto. con Adán y Eva, la creación del hombre. Ok, aquí tenemos entonces en este punto acá, déjame ver si me deja escribir algo aquí. Ok. Ok, tenemos ahí la creación. ¿Y cuándo termina? Con con esta Eva ¿Con y la Adán caída y del Eva hombre? agarrando A comiendo ver, del fruto Jonathan, nada más. Ah, perdón. Jonathan, a ver. con Adán y Eva agarrando el fruto prohibido. No lo escuché bien. ¿No me escucha? Con, con la salida de Adán y Eva del Edén. Ok, la caída, vamos a decir. La caída o también ya la salida del huerto de está bien, no hay problema, pues es un evento simultáneo. Ok. Luego entonces, ¿qué otra dispensación tenemos? ¿Cuál sería la segunda? A ver, Marcos. Uy, la verdad no sé, conciencia. Exactamente. Aquí tenemos entonces la conciencia. Y comienza donde termina la otra y termina donde. Con Noé, no. Sí, pero con Noé, ¿con qué? Ah, con el diluvio. Con el diluvio, ¿verdad? De forma general, con el diluvio. Le dimos algunos pasajes bíblicos, pero bueno, ahora no estamos siendo tan precisos con el capítulo exacto. Ok, aquí teníamos la... Ok. Y luego entonces, la tercera, vamos a preguntarle a ver, Gisela. Gisela, activa tu micrófono. Gobierno humano. Ok, aquí iría entonces el gobierno. Ok, comienza cuando termina la otra y termina ¿dónde? Ajá, en la Torre de Babel. No. Ese es un evento que está dentro de esa dispensación, pero no termina en la torre. El llamamiento de Abraham. En el llamamiento de Abraham, exactamente. Ok. Ok, llamamiento de Abraham. Aquí me faltó. Exactamente, este está en Génesis 2, el llamamiento de Abraham. Justo ahí Dios llama a Abraham y le hace las cosas. Y ahí comienza, termina uno y comienza la otra. Y, a ver, Abby. A ver, Abby. La cuarta dispensación es la promesa, hermano. Ok, la tenemos aquí entonces, sería la promesa. Muy bien. Y termina, Termina en la promulgación de la ley, en Éxodo 19. ok, como sabes esa libretica, ¿eh? Está bien, muy bien, hermano. ¿En dónde acabó? ¿Dónde es la promulgación de la ley? ¿Dónde ocurre? ¿En qué lugar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿La promulgación de la ley dónde ocurre? ¿En Egipto? No.
En el monte Sinaí, hermano. El monte, ¿no? Con Moisés. Muy bien. Seguimos aquí. Y hoy vamos a estar viendo entonces, ¿cuál estaremos viendo hoy? La ley. Hoy estaremos viendo la dispensación de la ley. Ok. Que precisamente comienza ahí cuando se promulga la ley o se da la ley en el monte Sinaí, también le llama monte Horeb, y termina con, algunos lo identifican con la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, otros con Pentecostés. O sea, está en ese punto ahí. Entonces, vamos a ponerle aquí. Está bien cualquiera de las dos o Pentecostés. Ok. Aquí, a ver si lo puedo. Crucifixión o Pentecostés. Ahí, entonces, aunque esta gráfica que le estoy poniendo aquí es aproximada, pero no es proporcional a la cantidad de años. Porque, por ejemplo, la dispensación de la ley ocupa casi 1900 años. O sea, si lo medimos realmente en escala de tiempo, pues sería un tramo bien largo, aquí en esta zona de aquí. ¿Sí me entienden, hermano? O sea, este pedazo de acá es muchísimo más largo que el de la inocencia es un pedacito de tiempo nada más. La conciencia también es un pedacito de tiempo, el gobierno humano un poquito más grande, la promesa otro poquito más grande, la ley muchísimo más grande y la gracia también, entonces es un poco más grande. Entonces se va como estirando el tiempo. Bien, entonces vamos a ir a comenzar ya. Bueno, entonces ya lo podemos tener ya. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿Todo bien? Ok, entonces. Bien. Recordamos entonces que lo primero que vemos, déjame ponerlos aquí, ahorita que lo pueda ver aquí. Entonces, siempre vemos al menos 4 aspectos en cada dispensación. ¿Cuáles son? 4 aspectos. Condición del hombre, ¿Cuál? la condición del hombre, Exacto. ¿Qué más? La responsabilidad del hombre. Ok. ¿Qué más? El juicio y el fracaso. El fracaso primero del hombre y luego el juicio de Dios. Aparte, vemos siempre también eventos fundamentales que ocurren dentro de esa dispensación y personajes importantes dentro de esa dispensación. Lo hacemos así para que recuerde que dentro del objetivo de la asignatura es que cuando usted estudie otras asignaturas, rápido usted pueda ubicar a qué dispensación pertenece esa porción bíblica, ese personaje, y usted pueda identificar las responsabilidades, los fallos que ocurrieron y embarcarse un poco en lo que estaba pasando en ese tiempo. Ubicar temporalmente, en el tiempo, la porción bíblica, los hechos y todo. Entonces le sea más fácil interpretar las porciones bíblicas o preparar su predicación. Bien. Un poquito recordando de la anterior, antes de comenzar, recordamos que se le dieron promesas a Abraham, también se le dieron promesas a Jacob, o se le confirmaron y se le dieron otras promesas también a Isaac, a Jacob, a Moisés, para el pueblo también, y que el pueblo falló en su responsabilidad, que era creerle a Dios esas promesas. ¿Ok? Pero es importante notar que de una dispensación en otra hay cosas que se abrogan y hay otras cosas que se mantienen. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, pues una
de las responsabilidades, pues bueno, tenían que fructificar y multiplicarse. ¿Creen ustedes que esta responsabilidad seguiría en la dispensación de la conciencia? ¿Sí o no? Pues sí, todavía era muy poquito, era Adán y Eva todavía. Tenían que fructificar y multiplicarse también y tenían que sojuzgar la tierra también. Luego, cuando pasa la dispensación del gobierno humano, también todavía tenían que multiplicarse y aún más tenían que esparcirse también, ¿verdad? Y también hubo un fallo también ahí. Pero luego, ya cuando llega la dispensación de la promesa, ya se había multiplicado, se habían esparcido por toda la tierra, y aquí entra entonces otra responsabilidad que era creerle a Dios la promesa que le había dado, pero también se incluía parte de las responsabilidades que venían de la primera dispensación, que era, como habíamos sido creados como a imagen y semejanza de Dios, pues también se extendía esto a las otras dispensaciones, que aún todavía nosotros tenemos que reflejar la imagen de Dios, o sea, todos esos atributos de Dios. Desgraciadamente esa imagen poco a poco, con tanto pecado, pues va deteriorándose en el ser humano, hay más corrupción. De la promesa, había que creerle a Dios. ¿Creen ustedes que todavía hay que creerle a Dios? ¿En donde estamos ahora? Pues sí, Sí, todavía hermano. se extiende todavía a la dispensación que vamos a ver hoy y también a las demás dispensaciones. Todavía Dios quiere que le crea. Entonces hay una serie de promesas en la dispensación que luego vamos a ver en cuál estamos. Bueno, ya les adelanto que es la dispensación de la gracia. Y todavía hay que creerle a Dios. Hay un montón de promesas que son dadas para los justos, son dadas para el pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, son dadas para los hijos de Dios, son dadas para los que le obedecen, son dadas para los que están precisamente en esta dispensación y le han creído al Señor. Pues hay un montón de promesas que todavía nosotros tenemos que creerle a Dios. Les cito algunas, por ejemplo, la promesa de la vida eterna, la promesa de salvación, promesa de perdón de pecado, promesas de sanidad, de seguridad, promesas del cuidado de Dios para nuestra vida, promesas de la presencia constante de Dios en nuestra vida, promesas para la ayuda en nuestras necesidades, promesas de fortaleza, de consuelo. Hay un montón de promesas que Dios da para todo su pueblo y que aún todavía también nosotros tenemos que seguirle creyendo. Entonces, ojo con esto, que no es que nos desconectemos completamente de la dispensación, sino que hay elementos que trascienden de una dispensación a otra y que todavía necesitamos estar todavía guardando. Bien, entonces vamos a ver cuál es el estado del hombre en, en la dispensación, entonces, al comienzo de la dispensación de la ley. Hacemos un recordatorio de más o menos el tiempo para que entiendan un poquito del tiempo que transcurre en todo el periodo de la ley, desde la promulgación de la ley hasta la crucifixión o el Pentecostés. Bueno, yo creo que la mayor parte de la historia del pueblo de Israel, ahí vemos la salida de Egipto, la conquista de Canaán, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, el periodo del cautiverio asirio y babilónico, el periodo de la restauración, el regreso del cautiverio, la reconstrucción del templo, los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, hasta la crucifixión. O sea, toda esa cantidad de libros, ahí donde en todo este periodo, esta profecía de nuestros profetas mayores y menores, todo eso está ahí, los salmos, bueno, gran parte de los salmos, están enmarcados en esta dispensación de la ley. Y bueno, el estado del hombre lo podemos encontrar, vamos a comparar para que usted vea, para encontrar cuál era, usted mismo va a llegar a la conclusión de cuál era el estado del hombre en este tiempo. Vamos a comparar Éxodo 3:17, Éxodo 3:17, alguien que lo lea. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ok,
Eso es una promesa que Dios da, ¿verdad? Que le da ya al pueblo, pero ya vamos a leerlo ahí justo cuando Dios va casi a promulgarla ya, la ley, se va a acabar esa dispensación. En Éxodo 16 vamos a revisar del 2 al 3 qué está pasando. Éxodo 16 del 2 al 3. Alguien que lo lea. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ok, entonces, si comparamos esta actitud del pueblo con lo que Dios ha prometido, ¿cómo era esta actitud del pueblo? Rebelde. Estaban Había en rebeldía. rebeldía. ¿Qué más? Murmuraba. Quejumbrosa, hermano. Entonces era quejumbrosa, incrédula porque había una promesa, rebelde. Entonces esos elementos lo pueden poner en cuanto al pueblo de Dios, o sea, los israelitas a quienes se le había dado esta promesa, pues estaban en rebeldía, en incredulidad, desobediencia, ¿verdad? Y ahí ponen ese versículo también ahí. También pueden apoyarse en Éxodo 17:3, próximo capítulo. Lo podemos ver también ahí. En el 17:3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces, había mentira, había acusación, todos esos elementos estaban presentes en la actitud del pueblo. Eso en cuanto a los israelitas que eran de entre los mejorcitos que había, porque sabemos que el resto de las naciones estaban perdidos en la idolatría, completamente separados de Dios. O sea, los egipcios estaban perdidos en la idolatría y las otras naciones que se habían dispersado, pues también. ¿Ok? Vamos a leer también rápidamente Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Alguien que lo lea, por favor. Yo, hermano, ¿quién viera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ok, aquí está Dios hablando al pueblo de Israel porque, bueno, Dios había hablado desde el monte, desde la nube allí, y aquella gente se asustaron muchísimo y le pidieron a Moisés que él hablara con Dios y que luego él le transmitiera el mensaje. Estaban muy temerosos. Entonces Dios le responde y le dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? O sea, ahí está, entre letras, está diciendo cómo era el pueblo hasta ese momento, cómo estaba su corazón. Era un corazón que no temía a Dios, no era un corazón no temeroso de Dios. Eso lo pueden anotar también por ahí. ¿Ese es Deuteronomio qué? 5:29. 5:29. Ahí estamos, en 5:29. ¿Qué otro problema tenía este pueblo ahí hasta el momento? Éxodo 19:8, vamos a buscarlo. Éxodo 19:8. Alguien que lo lea, por favor. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bueno, ahí parece eso muy sencillo, pero este versículo describe la autoconfianza que tenían ellos en sí mismos. Este es un gran problema, o sea, ellos pensaban que podían obedecer la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios por fuerza propia, pues nadie puede cumplirla ni guardarla. Sin embargo, ellos
afirmaban que ellos sí podían hacerlo. Entonces uno de los problemas que tenían además también era su excesiva autoconfianza. ¿Ok? Sabemos que Juan 15:5 nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces solamente podían hacerlo o guardar la palabra de Dios si realmente tenían una relación con Dios. Entonces ellos estaban basándose en su propia fuerza. Entonces había un problema de autoconfianza también. Hasta ahí. Profesor, ¿qué era Éxodo qué? Éxodo 19:8. Entonces uno de los problemas que tenían era la excesiva autoconfianza. Ok, bien, eso en cuanto al estado del hombre ahí al principio. Entonces, a partir de ahí ya, en Éxodo 19, bueno, ya últimos versículos, el 19, empieza en Éxodo 20, sabemos que en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, ahí es cuando Dios ya le habla y le da la ley entonces al pueblo de Israel. Y entonces, vamos a ver cuáles son las responsabilidades. Sabemos que, bueno, la responsabilidad de la ley, pero vamos a desglosar un poco la responsabilidad que tenía el hombre en esa dispensación. Vamos a buscar rápidamente Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y ahí vienen una serie de elementos Deuteronomio 6. 6 del 1 al 9 que nos describen la responsabilidad del hombre. 6. Vamos a ver primeramente del 1 al 2. A ver, y luego seguimos los demás. Alguien que lo lea, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hasta ahí. Fíjense acá, le voy a compartir aquí la pantalla, bueno, para que los que no lo ven, ya os puedo compartir aquí. Compartir. Ok, ¿sí ven la pantalla, verdad? Sí. Sí, bueno, fíjense aquí en el 6.2, cuando dice que, bueno, parte de la responsabilidad era guardar ¿qué cosa? Los estatutos y mandamientos. Pero hay una palabra intercalada que dice guardar todos sus estatutos y sus mandamientos. Entonces no era el que ellos quisieran o uno sí o no. Tenían que guardar todos sus estatutos y sus mandamientos. ¿Mm? Guardando todos. Y no era solamente ellos, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos, todo, ¿verdad? Tenían que guardarlo. O sea, no solamente los cabezas de familia, sino que todos tenían que guardar mandamientos. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, ya en el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿No le recuerda esto que también Cristo lo mencionó? ¿Verdad? Entonces, este es algo que trasciende las dispensaciones todavía y se sigue cumpliendo en el caso. El ejemplo que le decía que hay cosas que trascienden responsabilidades de una a otra dispensación. Y entonces, otra responsabilidad, vamos a fijarnos en ese, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Otra responsabilidad era que había que amar la palabra, amar sus mandamientos. No era así como que, bueno, ya los conozco y lo hago así, pero no tenían que estar apegados al corazón. Había que, vamos a llamarlo así, hacerlo por amor, ¿verdad?
Dentro de esa responsabilidad del versículo 5, amar a Dios, evidentemente, con todo el corazón, y evidentemente de ahí se desprende toda la ley, todas las demás cosas. Entonces tenemos ahí, guardar todos sus mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, hacer los mandamientos por amor, y el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, tenían la responsabilidad de enseñarle a tus hijos en todo tiempo, en cada oportunidad que tuviera, tenían que comunicar a su descendencia los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Y el 8 dice, y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pudiéramos resumirlo, y tenían que tener señal visible de estos mandamientos, escribirlo o representarlo de tal manera que lo tuvieran presente. Los atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Con señal visible de estos mandamientos, escribirlos en todas partes para no olvidarlos. ¿Okay? Eso es la responsabilidad del pueblo. De estos versículos que le estoy hablando acá, se desprenden muchos ritos y muchas costumbres que practican actualmente los judíos. Ellos se amarran acá a la frente como un taconcito de madera, y entonces esa es como ese frontal donde están escritos los mandamientos también ahí. También se amarran como una banda en la mano también, y eso porque también representan los mandamientos. Los flecos que tienen generalmente, bueno, los maestros y eso, las filacterias tienen como unos flecos y eso que representan también los mandamientos. O sea, tienen muchas señales que representan los mandamientos. Por ejemplo, allá en el colegio, yo estoy en un colegio judío, y ellos, no sé si lo ponen como un amuleto o cómo lo ponen, ¿no? Quién sabe qué. Pero en la entrada de cada salón de clase, pues hay una especie de un tubito transparente, y dentro tiene como un rollito, y es una especie de un recordatorio también de la ley de Dios. O puede ser una oración escrita o algo así. Entonces, hermano, una pregunta. ¿Y los caireles que tienen, qué significan? ¿qué? Los caireles que tienen aquí alrededor de las orejas. Ah, que tienen como unas trencitas y una cosita así. Ajá. Bueno, ese tendría que investigarlo también. Hay que buscarlo porque creo que también tiene su justificación en la Biblia. Pero sí hay muchas cosas. Por ejemplo, había ciertas normas para no cortarse el cabello de la barba y ciertas cosas, ¿no? Quizás el cabello de acá arriba sí, pero el de la barba sí tenía que dejarlo así. Había ciertas normas. Y hay cosas que son bíblicas y otras que no lo son, que son tradición judía. Consejos que han dado los rabinos, etcétera. Entonces, se corre un poco el riesgo de perderse uno en la tradición. Entonces, nosotros nos tratamos de llevar más bien por la palabra. Bueno, luego veremos ya en la dispensación en la que estamos, que hay cosas de estas que practicaba el pueblo judío, que practica por tradición, que nosotros no tenemos que hacer. Solo hay algunos elementos que sí trascienden, como por ejemplo esto de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, la ley moral, etcétera. Pero la ley ceremonial, porque dentro de toda esa ley que vamos a ver que son 600 y tantos de mandamientos, más otros más que se les agregan por ahí, y que esos incluyen ritos, ley moral, ceremonial, ciertas normas de sacerdote, bueno, hay un montón de cosas que nosotros de todo eso nada más nos vamos a pegar a la ley moral, que es así, sigue presente. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir entonces viendo esto. Vamos a compartir. Ok, vamos a seguir. Entonces,
Hasta ahí hemos visto entonces varias responsabilidades, ¿verdad? Tenían que guardar todos los mandamientos, tenían que amar a Dios con todo el corazón, guardar los mandamientos por amor, enseñar a su familia y tendrían el señal visible de estos mandamientos, lo tendrían siempre visible. Además de eso, si ellos fallaban en el cumplimiento de la ley, pues tenían otra responsabilidad, que era ofrecer sacrificios. Levíticos del capítulo 1 al capítulo 5, pues ahí solo lo apuntan, pues son 5 capítulos y se describen diversos tipos de sacrificios para diversos tipos de situaciones que hay. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Todo bien. Bien, entonces pasamos al próximo elemento que siempre analizamos de la dispensación. Levítico 5. ¿no? El fracaso del hombre, entonces. Ya vimos el estado del hombre, la responsabilidad del hombre. Vamos a ver acerca del fracaso del hombre. Vamos a ver un momento Éxodo 32, 8. Éxodo 32, 8. ¿Lo leo, hermano? Sí, por favor. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, ahí vemos que prácticamente no había ni pasado mucho tiempo y ya estaban ellos apartándose del camino de Dios, ¿verdad? Apartándose de los mandamientos de Dios. Entonces, el primer fallo, pues, apartándose del camino de Dios. Jeremías, ya pasaron muchísimos años después, esto lo vemos, el primer versículo es desde cerquita, pero ahí no viene el juicio inmediatamente, sino que Dios tiene misericordia, pero ellos siguen, el fallo es algo continuo. Vamos a ver entonces ya avanzado el tiempo, ya han pasado el periodo de los jueces, el periodo de Josué, el periodo de los jueces, periodo de reyes, ya al final de los reyes, pues vemos entonces el ministerio de Jeremías. Vamos a ver Jeremías 31, 32. Jeremías 31, 32. ¿Lo estás anotando? Jeremías 31, Pero 32. el pacto que hice es A ver, léalo, hermano, a ver, por favor. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ah, exactamente. Es algo muy interesante porque cuando Dios le da la ley a Israel, según la tradición y ciertos estudios, ese es el día del casamiento entre Dios y su esposa. El pueblo de Israel lo toma como una esposa. Y recuerde que, bueno, normalmente en el casamiento pues se da una prenda como símbolo de la unión del matrimonio. Pues lo que Dios le da al pueblo, ¿sabe qué es? Pues la ley. La ley que le da es el pacto matrimonial, vamos a llamarlo, entre Dios e Israel. Y vemos como aquí la queja de Dios, como dice, ustedes invalidaron mi pacto, me rechazaron a mí como marido, ¿verdad? Entonces, ahí el fallo del hombre, invalidaron el pacto de Dios. Jeremías 31, 32. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más atrás, en Jueces 21, 25. Jueces 21, 25. Jueces 21, 25. ¿Cuál cita, perdón? Jueces 21, 25. Ok, alguien que lo lea. Alguien que lo lea, por favor. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok, entonces en lugar de hacer lo que Dios le había dicho, pues cada cual hacía lo que le parecía. Entonces,
ahí vemos cómo se habían apartado entonces completamente. Entonces lo ponen ahí en el fallo del hombre, pues hacían lo que bien les parecía. Segunda de Reyes 17, 16, todo es el mismo periodo. Segunda de Reyes 17, 16. 17, 16, hermano. Sí, por favor. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Ok, entonces se volvieron a la idolatría. De hecho, la Biblia dice que hicieron peor que los pueblos que vivían en Canaán antes que ellos conquistaran. Eso es por citar algunos versículos. Pero todo el libro de Reyes habla de cómo los reyes de Israel, pues fundamentalmente los reyes del norte, recuerde que ya después de Salomón, bueno, se lo comento por si no lo sabe, viene el reino dividido. El reino estaba unido en el tiempo de Saúl y David, pero ya después de Salomón, y bueno, Salomón también, pero después que Salomón muere, se divide el reino entre el Judá y el resto de las tribus, que sería el reino del norte, y ellos se desvían completamente de Dios, se van a la idolatría, y todos los reyes que vienen ahí, digo los reyes, que corresponden a los reyes del norte, pues completamente idólatras. Entonces vemos, eso por citar algunos de los versículos, pero toda la historia de Israel está llena de, vemos como la desobediencia. De hecho, el cautiverio babilónico, el primero, el asirio, que ocurre llevando cautivo a la tribu del norte, y luego el cautiverio babilónico también ocurre también como consecuencia de toda esa idolatría de cómo se habían apartado. Bueno, precisamente esos son el juicio de Dios por el pecado del pueblo de Israel, cómo se habían apartado. Entonces vamos a ver el juicio de Dios, que consiste en parte de esto que le estuve diciendo. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. El juicio de Dios. Bien, un resumen de, antes de que ocurriera, ya Dios se lo estaba diciendo, lo que iba a pasar, y bueno, así se cumplió, pero viene ese resumen de forma profética, ya anunciado, en Deuteronomio 28. Vamos a ver Deuteronomio 28, versículo 15. Deuteronomio 28. Este capítulo es el capítulo que habla sobre la bendiciones de la obediencia y maldiciones por la desobediencia. A partir del versículo 15 en adelante, hasta, bueno, todo ese capítulo completo hasta el final ya, es hasta el 68, son maldiciones por el fallo del hombre. ¿Acaso el juicio de Dios por el pecado del pueblo que no se apartaron de él? Leemos alguito. Dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, y yo te intimo hoy, y esa es la palabra que leímos anteriormente, cumplir todos sus mandamientos, no es uno cierto, no, que vendrán sobre ti toda esta maldición y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrada, maldito en tu salida. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro y todo cuanto pusieres mal del cielo, hasta que sea destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Toda actividad de ti sin fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añudo, y te perseguirá hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra que está abajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Jehová te quedará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7, bueno, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, pues sería dispersado y llevado a tierra lejana, y que un día en su misericordia podría volver. Bueno, todo eso que está ahí, yo creo que se lo leo, porque bueno, tengo cuantos versículos hasta el 68, pues es el juicio de Dios profetizado por la desobediencia. ¿Ok? Segunda de Reyes 17, del 3 al 18.
Segunda de Reyes 17, del 3 al 18. ¿Alguien lo- ¿Del 3 al 18, hermano? Sí, Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaban tributo. Mas el rey de Siria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no correctas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y tomaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer eso. Esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová, en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agujeros, y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. hasta ahí. Bueno, ese es el cautiverio, primero el cautiverio asirio. Y bueno, ahí le viene un resumen de por qué Dios actuó así. No fue de forma inmediata, sino que Dios estuvo mandándole profetas y mensajeros de él, advirtiendo al pueblo, pero el pueblo siguió endurecido. Entonces, ¿qué ocurre? Este primer cautiverio de los asirios, y bueno, la costumbre de aquellos tiempos era que cuando conquistaban un país, pues se llevaban como esclavos o cautivos a todo el mundo para su país. Entonces así hicieron los asirios con ellos, y solo quedó la tribu de Judá, que en ese momento del cautiverio, Judá todavía permanecía fiel, pero no fue así del todo, sino que luego también se desviaron completamente, y ocurre entonces el cautiverio babilónico. La segunda de Reyes, lo anotan por 25, de 1, pues viene entonces el cautiverio babilónico, y esta vez entonces es para llevar cautivo a la tribu de Judá, porque también se habían desviado completamente de Dios. Ahí está el ministerio de Hermano, una pregunta. Pero primero era el cautiverio de Asiria. Primero el asirio y luego el babilónico. Gracias.
El asirio es para llevar cautivo a Israel. Cuando habla de Israel, habla de 10 tribus. Las llevaron cautivo porque Judá y, bueno, los levitas que todavía permanecían ahí, recuerden que los levitas no tenían heredad, tenían terreno, su heredad es Jehová. Entonces ellos permanecían ahí en Judá, donde estaba el templo. Entonces ahí estaba. Entonces por eso esas dos tribus permanecían ahí. Y el resto, pues, se contaminaron en Israel y fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces después, unos cuantos años después, vienen entonces los babilonios con Nabucodonosor, etcétera, y hacen varios, hay dos exilios babilónicos, o sea, llevan una parte y luego, por la desobediencia del rey que dejó puesto Nabucodonosor ahí, pues vuelve a atacar nuevamente Jerusalén, ahí sí destruyen el templo y se llevan cautivo otro grupo más de gente. O sea, como hay dos olas de cautivos dentro del exilio babilónico. Entonces, eso Segunda de Reyes 25 del 1 al 11 viene también en Segunda de Crónicas 36 del 14 al 17. La puta. Okay. Segunda de Reyes, ¿qué hermano? Segunda de Reyes 25 del 1 al 11, cautiverio babilónico, y Segunda de Crónicas 36 del 14 al 17. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer, por ejemplo, el de Segunda de Crónicas porque es más cortito. Segunda de Crónicas 36 del 14 al 17. 36. 36 del 14 al 17, 3 versículos nada más. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia a su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató, los caldeos es los babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar, joven y doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en su mano. ¿Okay? Bueno, ahí mucho más todavía, en versículo 20, por ejemplo, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Bueno, ese cautiverio ahí que ocurre, pues en ese tiempo era el ministerio de Jeremías, y Jeremías profetizó que el cautiverio de Babilonia iba a durar 70 años. Y bueno, los 70 años, pues todavía estaba vivo Daniel, y Daniel clama por su pueblo, y ya entra el gobierno ya de los babilonios derrotados por los medos y los persas, y ya entra entonces Darío y Ciro, y ellos edictan entonces, promulgan un edicto para que los cautivos babilonios sean liberados a los 70 años, y ellos regresan y empiezan a reconstruir entonces a Jerusalén. Okay. Pero la cosa no continúa, no para ahí. Luego de eso, pues se levantan otros imperios que también atacan a Jerusalén. Alejandro el Grande ataca por allá a Jerusalén también. Bueno, de hecho, en el tiempo de Jesús, antes de la crucifixión, pues estaban sometidos al imperio romano, y eso es parte también del juicio de Dios. No era una nación libre, parte del juicio de Dios por la desobediencia a la ley. Ya en el tiempo de Jesús no había el problema de la idolatría. O sea, luego que ellos regresan del cautiverio babilónico, pues ya ellos no continúan tanto con este problema de idolatría, pero entran en otro gran problema, que es la religiosidad y la tradición. Entonces llegan a un punto clímax o máximo ya en el tiempo de Jesús, donde la religiosidad y la tradición ya han prácticamente anulado, como quien dice, la ley de Dios, porque han puesto los mandamientos de hombre por encima
de los mandamientos de Dios. Entonces sigue una idolatría diferente, que es la idolatría del hombre, y la tradición también, la religiosidad. Entonces, a causa de eso, pues viene también juicio de Dios de ellos. Entonces viene Mateo, lo pueden apuntar también por ahí, el juicio anunciado sobre el pueblo de Israel, Mateo 23 a 37. ¿Tengo que, hermano? Mateo 23. ¿Qué versículos, hermano? Mateo 23, 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junto sus polluelos, debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, esa profecía del versículo 38 también está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y lo vemos también ya en Mateo 24, ya el capítulo siguiente, en el versículo 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso profecía sobre el juicio de Dios sobre Jerusalén también. También de toda esta defensa. ¿Okay? Bien. Hasta ahí entonces. Bueno, dentro de toda esta en esta dispensación, pues hay un montón de hechos importantísimos. Lo que estoy diciendo es parte de Israel, está en esta persona. O sea, de esta Biblia, que encontramos en la Biblia, pues se encuentra ahí en esta dispensación. Y hay un montón de personajes extraordinarios. Tenemos a Moisés, tenemos a Josué, a Sansón, a Saúl, al rey David, Saúl, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Juan el Bautista, el mismo Cristo también está ahí, los profetas, los jueces, todos esos jueces. Bueno, hay una cantidad de personajes extraordinarios, una cantidad de hazañas y hechos memorables, tremendos también, desde los tiempos en que, bueno, los milagros de Elías, la reconstrucción del templo, la construcción del templo, todos los milagros que ocurren en el desierto con Moisés, la mayor parte de la historia que está. Entonces ahí hay un buen de personajes y de muchos notables. Ok, entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacerle, a ver si lo logramos hacer de nuevo. Yo voy a ubicar la línea del tiempo, nuevamente, y voy a mencionar, por ejemplo, ciertos hechos, a ver cómo están hasta ahorita, y personajes, y voy a preguntar a ver dónde ustedes lo ubican, en qué dispensación y en qué temporada. ¿Ok? Vamos a ver un momentico, voy a compartir acá. Voy a abrir aquí mi... Está aquí. Ok, estamos acá. Ubico entonces aquí, línea del tiempo. Hermano, no se escucha muy bien. No se alcanza a entender. Voy a ubicar mi línea del tiempo. ¿Sí, ahí sí? Ajá. Ahí, ok. Ubico mi línea del tiempo. Voy a poner algunas marcas aquí para ubicar las dispensaciones. Voy a poner nada más el nombre de las dispensaciones acá. No se ve nada. ¿Eh? No se ve nada. ¿No veis la pantalla? No, no sale. No, todavía no se ve nada. A ver, vuelvo de nuevo.
¿Sí ven ahí? No, No. todavía no. Ya salió. Ahí está. ¿Salió? Ya. Sí. A ver, ahora. Y están viendo que estoy escribiendo los nombres, ¿verdad? No se ve claro. Se lo voy a poner un poquito más grande aquí, pero bueno, de todas maneras. Como que está desenfocado. No, si no se lo menciono. Ok, puse en una línea, una línea con las distintas dispensaciones. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, hasta donde hemos visto, ¿verdad? Sí. A ver, le digo un personaje, rápidamente. Enoc, el personaje de Enoc, ¿en qué dispensación usted lo ubicaría? A ver, Marcos. Inocencia. No tengo idea. A ver, voy a preguntar para ver. A ver, Marcos, Enoc, ¿en qué dispensación lo ubicarías? No tengo idea, la verdad. A ver, ¿quién pide la hermano. palabra? ¿Quién pide la Inocencia. palabra? hermano. ¿Quién pide la palabra? Yo, hermano. Karen. A ver, voy a ver si pongo aquí las participantes de este lado aquí. A ver, Karen. Karen, ¿dónde usted lo ubicaría? En la inocencia. Errado. No, en la que sigue, en la que Es sigue. conciencia, hermano. Con conciencia, ajá. La conciencia, muy bien. Recuerde que la conciencia va desde la caída hasta el diluvio. Y Enoc vivió antes de Noé. De hecho, creo que era como el abuelo, algo así, de Noé. Ok. El personaje de Isaac, ¿dónde usted lo ubicaría? ¿En qué dispensación? En la dispensación del gobierno humano. Pecado. Dispensación de la promesa. La promesa, hermano. Si no es una otra, ¿no? La promesa. Muy bien. El personaje de Nimrod. Se la puse. En la gobierno humano. En la conciencia, ¿no? Gobierno humano. Ah, ok. Ok. Personaje de Elías. La ley. La ley. La ley. Ok. Personaje de Moisés. Ley. Ley, ¿no? Y un pedacito de la promesa también. De la promesa. También estuvo en una parte de la promesa. Recuerde que desde Éxodo 2, que él nace, hasta Éxodo 19, Moisés tiene 80 años. Hasta que promulga la ley, pues él crece, se desarrolla hasta 80 años. Y de ahí, de los 80 años hasta los 120 que él dura, es ya la ley, está en la ley. Entonces está en dos dispensaciones. Un hecho histórico. La Torre de Babel, ¿dónde lo ubicamos? Gobierno humano. Gobierno humano. El cruce del Mar Rojo. La ley. La promesa. A ver, ¿cuál? No oí bien. Promesa, ¿no? Bueno, todavía la ley no ha sido promulgada. Ocurre en Éxodo 19 y el Mar Rojo está en Éxodo Es antes. Como 10 por ahí. En Éxodo 10 por ahí. Entonces todavía Es en la promesa, ¿no, hermano? Porque es antes de que se dé los 10 mandamientos. Exactamente. Todavía está ahí en la parte de la promesa. El cruce del Jordán por Josué, como Dios abre el Jordán en dos. La ley. La ley, muy bien. Un personaje histórico, no voy a decir cuál, es arrebatado y llevado al cielo. Elías. Elías. Ajá, pero ¿dónde lo pongo? En la ley. La ley.
En la ley. En la ley. La ley. Hay otro personaje que le pasó igual. ¿Quién fue? Enoc. No. ¿Y cuál lo ubico, Enoch? No, en la conciencia. En la conciencia. Recuerda que Enoch fue antes de Noé, lo volví a agarrar de nuevo. Ok, bueno, hasta ahí entonces está bien. Bien. Entonces un poquito así ves cómo podemos ubicar hechos históricos, personajes en diversas dispensaciones y podemos un poco ubicar el trato de Dios con el ser humano en esa dispensación. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien. Entonces, más o menos así como le he estado haciendo preguntas y los elementos que hemos estado viendo, pues son los que se evalúan generalmente. Le voy a poner en el grupo yo creo que ya estoy pasado de hora ya. A ver. No, estoy bien. Le voy a poner un formulario para que usted responda algunas preguntas como las que le hemos hecho. Ahí evalúo asistencia y evaluación de la clase. Y tienen tareas, retos y premios en clase. Que, si más hay una pregunta, pues nos vemos entonces en la próxima. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego. Con cada uno. Le subo el link de este estudio grabado de la clase. Ya la grabé y se la voy a colgar ahí mismo en el Classroom también. También si quieres se la pongo en el grupo también. En el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego, hermano.